Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, cuando uno piensa en un testamento, hoy en día, pues imagina un documento legal, algo seco, sobre dinero, propiedades. Pero para los antiguos romanos era mucho más. Era una declaración pública, un pilar de la sociedad. Y ojo, el acto voluntario más importante en la vida de un ciudadano. Es que esta frase lo resume todo, de verdad. En Roma era un deshonor morir sin testamento. Y no hablamos de una simple mala planificación, ¿eh? No, no. Era una auténtica mancha en el legado de una persona, una ruptura en la mismísima continuidad de la familia. Pero a ver, ¿por qué era tan crucial? ¿Qué es lo que había en juego más allá de la simple herencia de bienes? Bueno, pues esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder. Y la respuesta, en el fondo, es que no iba solo de riqueza, para nada. De lo que se trataba era de asegurar la continuación de la personalidad, jurídica, social y hasta religiosa de una familia. El testamento era, por así decirlo, el vehículo para que el espíritu y el estatus de la familia sobrevivieran a la muerte del cabeza de familia. A ver, si nos ponemos técnicos, el testamento romano era un acto de última voluntad para nombrar a un sucesor, el heres. Pero ojo, que este heres no era solo un beneficiario que se llevaba las cosas, que va, se convertía en el continuador de la personalidad jurídica del pater familias. Heredaba no solo los bienes, sino todo, la autoridad, las responsabilidades, su lugar en la sociedad. Vale, pues empecemos por el principio. Porque claro, los primeros testamentos eran increíblemente rituales y, la verdad, bastante poco prácticos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en lo limitadas que eran las opciones. Había dos formas arcaicas. Por un lado, el testamentum incalatis comitis, que se hacía ante una asamblea pública solo 2 días al año, y por otro el testamentum in procintu, que lo hacía un soldado justo antes de entrar en batalla. O sea, que los dos eran súper inflexibles y dependían totalmente de la situación. La pregunta era obvia. ¿Y qué pasaba si te morías en cualquier otro momento del año? Pues la solución fue una argucia legal de lo más ingeniosa. Tratar el testamento como si fuera una venta de propiedades. Básicamente era una forma de coger una ceremonia que ya existía y adaptarla para un propósito totalmente nuevo. Y así llegamos al testamento por el cobre y la balanza. El proceso, la verdad, es fascinante. A ver, paso 1. El testador vendía simbólicamente todo su patrimonio a un amigo de confianza, el llamado familia emptor. Paso 2. Esta venta, que era ficticia, se hacía con todo un ritual, con cobre y una balanza, delante de 5 testigos y un portador de la balanza. Después, el testador daba sus instrucciones, ya fuera de palabra o por escrito. Y al final, a su muerte, este comprador simplemente ejecutaba esas instrucciones. ¿Un sistema complejo? Sí, pero oye, funcionaba en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, avancemos un poco para ver cómo evoluciona todo esto. Porque el sistema este del cobre y la balanza, aunque era muy ingenioso, seguía siendo increíblemente formalista. Hacía falta una nueva fuerza en el panorama legal para meter un poco de equidad, de justicia. Y esa fuerza fue el pretor. El problema de raíz estaba en el ius civile, el derecho civil de toda la vida. Era rígido, pero rígido de verdad. La herencia, la hereditas, se basaba estrictamente en el parentesco agnaticio, o sea, la línea masculina. Y esto, claro, a menudo dejaba fuera parientes de sangre muy cercanos, como por ejemplo un hijo que había sido emancipado. Imaginaos la situación. Y aquí es donde entra la solución del pretor, la bonorum possessio, que viene a ser la posesión de los bienes. Era un sistema muchísimo más flexible que concedía la posesión basándose en la justicia, en la equidad. Reconocía un testamento escrito más simple, solo necesitaba 7 testigos que lo sellaran, y lo más importante de todo, daba prioridad a los lazos de sangre por encima del formalismo rígido. Vamos, una auténtica revolución para la época. Claro, con la expansión del imperio, el desafío cambia. Ahora se necesita crear un sistema de testamentos que sea unificado y a la vez adaptable para una población enorme y súper diversa. Y esto es algo muy romano, ¿eh? En lugar de inventar algo desde cero, crearon el testamento tripartito, que es básicamente una fusión de los mejores elementos de su propia historia legal. A ver, del derecho civil cogieron la necesidad de tener testigos, del derecho del pretor el número exacto, 7, y sus sellos, y ya del derecho imperial el requisito de que los testigos también firmaran el documento. Brillante. Pero si hay algo impresionante de verdad es la adaptabilidad del derecho romano. Es que crearon testamentos especiales para casos, pues eso, especiales. El testamento militar, por ejemplo, se saltaba todas las formalidades. Con que la intención estuviera clara, valía. Se podía escribir con sangre en un escudo si hacía falta. O durante una plaga, los 7 testigos no tenían por qué estar presentes a la vez, lógicamente, para evitar el contagio. Y para una persona ciega, pues se necesitaba una 8ª persona que lo leyera en voz alta. Pura practicidad, puro sentido común. Vale, ya hemos visto los tipos de testamento. Vamos a centrarnos ahora en las personas. O sea, quién podía hacer un testamento y quién podía recibir una herencia.
Aquí los romanos distinguían entre dos conceptos jurídicos clave. Por un lado, la testamentifacción activa, que es básicamente la capacidad para hacer un testamento. Los requisitos: ser ciudadano romano libre y sui iuris, o sea, no estar bajo el poder de otra persona. Y por otro lado, la testamentifacción pasiva, la capacidad para recibir de un testamento. Aquí, por lo general, también había que ser ciudadano romano, pero con una excepción muy interesante. Un esclavo podía ser nombrado heredero si se le liberaba en el mismo testamento. Pero claro, siempre surge la pregunta, ¿y qué pasaba si el heredero que se nombraba no podía o directamente no quería aceptar la herencia? ¿Se iba todo al traste? Pues no. Claro que no. Los romanos, que eran gente muy previsora, tenían un sistema de respaldo para justo estos casos. La solución más habitual era la sustitución vulgar. Y el nombre ya nos da una pista. Es ni más ni menos que nombrar a un heredero de segunda opción por si el primero fallara por lo que fuera. Un plan B, simple y súper efectivo para asegurar que la voluntad del testador se cumpliera sí o sí. Luego había un caso más específico, la sustitución pupilar. Esto es cuando un padre nombraba un heredero para su propio hijo menor de edad. ¿Y por qué hacía esto? Pues por si el niño heredaba y luego, por desgracia, moría antes de llegar a la pubertad, que era la edad a la que ya podría hacer su propio testamento. Era una forma de proteger el legado familiar, de que no se perdiera, pensando en la siguiente generación. Y por último, y esto demuestra muy bien cómo la ley seguía evolucionando, Justiniano creó la sustitución cuasipupilar. Esta permitía que un familiar ascendiente nombrara un heredero para un descendiente que tuviera una incapacidad mental, para el caso de que este último muriera sin haber recuperado la razón. Un paso más en la protección de los más vulnerables. Así que el punto crucial aquí es que toda esta evolución, desde esos rituales arcaicos hasta estas provisiones legales tan complejas, no ocurrió porque sí, en el vacío. Formaba parte de una transformación mucho mayor en la propia naturaleza de la justicia romana. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Se empezó con las leyes actionis, que eran rituales orales muy formales donde la defensa era un asunto privado. Luego se pasó al proceso formulario, ya con fórmulas escritas y arbitraje, y aquí el Estado empieza a meter mano, a controlar el proceso. Y finalmente se llega a la cognitio extra ordinem, que ya es un sistema totalmente público con jueces profesionales nombrados por el Estado. La gran transformación, el punto de inflexión, fue precisamente esa, la cognitio extra ordinem. Con ella, la justicia dejó de ser un asunto privado entre dos personas para convertirse en una función del Estado. El proceso se unificó bajo un solo funcionario, y esto es lo que sienta las bases de nuestros sistemas judiciales modernos. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. De todos estos sistemas, ¿el ritual privado, el arbitraje que controla el Estado o el proceso totalmente público con jueces funcionarios? ¿A cuál se parece más nuestro proceso legal de hoy en día? La respuesta parece obvia, ¿verdad? El eco de Roma, como vemos, resuena hasta nuestros días.